Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión los voy a invitar a hacer un recorrido muy especial por la columna vertebral de América Latina, la cordillera de los Andes. En el caso de Bogotá, pues nosotros la vemos de manera constante porque pues Bogotá es una sabana rodeada de montañas y estas montañas pues son parte de la cordillera de los Andes, una cordillera que se inicia allá en el comienzo del continente, en la Argentina, y va subiendo y llega hasta nuestro país, terminando en un resumen general de toda la cordillera, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que es muy especial. No están pegadas, pero es el resumen general porque viene desde el Caribe hasta las nieves perpetuas. Claro, desafortunadamente las nieves las estamos perdiendo y el último informe que tenemos sobre la Sierra Nevada es que se ha perdido casi un 70% de las nieves que allí generalmente existen, pero que con estos temas del cambio climático pues la cosa se complica. Para hablar de este tema nos vamos a situar en una ciudad que para mí en lo particular la quiero mucho, que es la ciudad de Lima, una ciudad costera pero con unas tradiciones andinas muy interesantes, porque Lima es una ciudad que se distribuye entre esa Lima colonial, obviamente la colonia ya no existe, pero está ese damero de Pizarro que es tan bonito, donde nos recuerda esa vivencia del Imperio Español en Lima, que fue tan fuerte, tan terriblemente fuerte. Pero también está esa Lima cosmopolita, moderna, y esa Lima costera. En todo ese sabor, allí también está el sabor andino. Y en el Perú, espero no equivocarme, que es más o menos la mitad de la cordillera, pues nos va a acompañar el biólogo Francisco Medina. Él es egresado de la Universidad Agraria de La Molina, una de las principales universidades del Perú. Bienvenido, Francisco, a los micrófonos de Uniminuto Radio. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carlos, y un saludo a todos tus oyentes y a todos los que nos están escuchando. Este viaje que vamos a hacer, la idea es que nuestros oyentes puedan reconocer la cordillera de los Andes. ¿Por qué es tan importante la cordillera? Porque al final de cuentas es la que nos permite tener el continente que tenemos. Generalmente siempre hablamos de la selva amazónica, que de suyo es muy importante y que tristemente pues ha tenido unas situaciones muy lamentables en los últimos años, pero a veces se nos olvida que buena parte de la vida que existe en este continente se la debemos a la cordillera de los Andes. Para un peruano que vive junto a la cordillera, en dos corrientes, ¿no?, que es la cordillera blanca, la cordillera negra, allí en el Perú, pues cuéntenos un poco de este territorio tan extenso, tan maravilloso como es la cordillera de los Andes. Hablar de la cordillera de los Andes es hablar prácticamente de la conformación del continente sudamericano, ¿no? El continente sudamericano se hace, y su biodiversidad, sus animales, sus plantas, se caracteriza justamente por esta cordillera, una cordillera que al chocar las placas empieza a crear gradientes, empieza a crear pisos como los conocemos nosotros, en donde la vegetación y los animales se van adaptando, se van adecuando, y también el hombre, cuando entra a Sudamérica, empieza a colonizar. Y es una cordillera que rompe esquemas porque empieza a separar los dos océanos más grandes, que es el Pacífico y el Atlántico, ¿no? Sí. La cordillera de los Andes, a despecho de lo que algunos puedan pensar, la cordillera de los Andes está desde el nivel cero del mar. O sea, tenemos los cerros al costado, muy al sur. La cordillera prácticamente llega al costado del mar con los acantilados y termina pues en los nevados, siendo el más alto de Sudamérica el Huascarán, ¿no? Tenemos una cordillera de los Andes que a través de sus ecosistemas, sean los páramos, sean los pajonales, sean los bofedales, sean los bosques, los matorrales,
empieza a generar vida, empieza a sustentar las estrategias de vida de los pobladores que logran conformar culturas relacionadas a estos recursos. Y ahí es donde entra uno de los ecosistemas que nos caracteriza también, que son los bosques, ¿no? Los bosques andinos que recorren toda la cordillera con especies que las encontramos en toda la cordillera, con algunas diferencias, pero siguen siendo pues de la misma familia, del mismo género, especies emblemáticas como la queuña, que el género que los biólogos le llamamos Polylepis y que encontramos desde Venezuela hasta Argentina, especies de animales como el oso de anteojos, el único oso sudamericano, aves características de Sudamérica y que solo hay en Sudamérica y que están restringidas a los Andes. En cada valle interandino, en cada quebrada, hondonada, vamos a tener la oportunidad de ver cosas especiales, cosas características únicas, que nos hacen también únicos, ¿no? Sí. Bueno, esta cordillera tiene una serie de aspectos físicos muy interesantes, que son los nevados. Resulta que con este tema del cambio climático, los nevados tienden a desaparecer y no nos hemos percatado lo que eso significa. Y es que para muchas ciudades de nuestro continente la van a pasar muy mal. Por ejemplo, el caso concreto de la ciudad de Mendoza en Argentina, pues ella vive del agua que está en la cordillera. Y entonces nosotros tenemos una serie de picos nevados como el Humboldt en Venezuela, el Ruiz aquí en Colombia, el Cotopaxi allá en el Ecuador, el Alpamayo en Perú, en Argentina y Chile que está el Cerro Tronador, en fin. El agua que viene o que vive en los Andes es muy importante para todo el continente. Sí, como tú lo has dicho, los glaciares de la cordillera de los Andes son la principal fuente de agua dulce del continente y se han estado derritiendo y han dado una sensación que tenemos agua para rato con el deshielo de los glaciares. El agua que cae de la lluvia, que cae de la nieve, del granizo, se filtra a través de la vegetación al suelo y luego baja por las cuencas hacia el Amazonas. Prácticamente el Amazonas se nutre del agua que transcurre por la vertiente oriental de los Andes, el Pacífico y todas las ciudades costeras y el Atlántico para el lado que corresponde, se nutre del agua de las sierras montañosas de nuestros países y dan vida a las ciudades costeñas. Si nos vamos al Pacífico, desde Piura hasta el sur de Santiago, tenemos dos grandes desiertos, que es el de Sechura y el de Atacama. Y muchas de esas ciudades en realidad son oasis, o sea, son pequeños puntos verdes que con los ríos que vienen del agua de las montañas de los Andes nutren y sustentan ciudades cosmopolitas y megapoblacionales, ¿no? Sí. Lima tiene 13 millones de habitantes. Entonces, la importancia de los Andes como abastecedor de agua, pero también de abastecedor de alimentos, porque hay toda una cadena de producción de alimentos de pan llevar que vienen de los Andes, sí, ¿no? Y que nutren a las ciudades. Pero yo voy un poquito más allá. Hay ciudades, como tú dices, que están en los Andes, en zonas altas, desde los 1000 metros hasta los 4000 metros, que están cerca de los nevados, cerca de muchos de los nevados son volcanes, por cierto, que dependen de estos nevados. Y actualmente van a entrar a una crisis, a un estrés hídrico, como lo llaman los especialistas, por el tema de agua. Ya estamos viendo que hay una migración hacia estas ciudades del interior
que han venido desarrollándose como cualquier ciudad y que han ido quitando espacio al campo, a los bosques, a las praderas para acoger a la población, pero que van a sufrir en cuanto al servicio de agua, al servicio de saneamiento, a los recursos. Y eso resalta más la importancia de conservar nuestros ecosistemas andinos. Los Andes es una creación tan hermosa porque tiene todas las posibilidades. Así como usted lo mencionaba, pues está estos desiertos que también se encuentran un poco en el lado de Bolivia, un poquito en Argentina, aunque Argentina es un tricito más verde, pero nos permite tener, por ejemplo, comida todo el año, porque tenemos climas cálidos, templados, fríos, y claro, pues hay unas zonas donde definitivamente difícilmente se puede cosechar algo, pero es una despensa de alimentos de la cosa más increíble del mundo. Sí, efectivamente, ¿no? Y tenemos culturas prehispánicas que han vivido en armonía con ellos. Hay culturas amazónicas, andino-amazónicas, que viven actualmente de los recursos de los bosques y que conforman este ecosistema, vamos a llamarlo así, este ecosistema andino, ¿no? Este paisaje andino, este mosaico de biodiversidad cultural, biológica, y que necesitamos conservar, necesitamos conocer, necesitamos trabajar de manera articulada entre países que comparten este ecosistema, ¿no? Usted habla de conocer. En líneas generales, conocemos muy poco de la cordillera, la verdad sea dicha. Es curioso ver noticias que se han descubierto nuevas especies, tanto en vegetales como animales, como insectos, pajaritos, y una cantidad de seres que viven aquí en las cordilleras y que no nos hemos percatado de ellos simplemente porque la actividad urbana, por ejemplo, pues se roba toda posibilidad de descubrir esto. Además porque lo hemos visto ahora con la pandemia, cómo los animalitos han vuelto a ciertos espacios que no estaban porque el ruido de la ciudad, la presencia de los seres humanos, pues imposibilita su presencia entre nosotros. Eso nos hace pensar que el desconocimiento real que tenemos de la vida en la cordillera es bastante alto. Sí, definitivamente esta forma caprichosa de cómo los Andes se han elevado en Sudamérica y se han distribuido nos han permitido tener esta gran diversidad, ¿no? Diversidad a lo largo de los pisos, de las alturas, desde la costa hasta la punta del nevado. Tenemos especies de animales, plantas que sirven de alimento, sirven de medicina, de energía para la población. Y hay también zonas en donde nosotros no hemos llegado a conocer todo lo que tiene, ¿no? Cada vez se encuentran nuevas especies justamente en los Andes, en ambos lados, porque han sido zonas que no han sido adecuadamente estudiadas. Sin embargo, están ahí. Hemos pensado de los Andes como un espacio ocupado y que ya no hay nada que ver cuando tenemos muchísimo por observar, por vivir en los Andes, y que necesitamos reconocer como frágiles, como importantes para la conservación. Para muchos de las ciudades dependemos de esta biodiversidad. Los biólogos tenemos algunas hipótesis con respecto a la importancia de la diversidad para la estabilización de los ecosistemas. Mientras más diverso es un ecosistema, mayor capacidad tiene este de adaptarse, de adecuarse, de resistir los cambios que existen, ¿no? Sí. Frente a esta realidad, pues nosotros vemos que la destrucción que se hace es increíble. En el caso de Bogotá, por ejemplo, que es una sabana rodeada por la montaña, pues hemos destruido la sabana a raíz de la presencia de una ciudad que sigue creciendo de una manera pues inaudita. A veces uno pensaría, esto no tiene límite, y realmente pues el límite va a ser la montaña cuando hayamos destrozado toda la sabana, lo cual es malísimo, porque pues aquí había alimentos, había ganadería, había de todo, pero estamos sembrando ladrillo y concreto.
Creo que eso mismo está sucediendo en muchísimas ciudades que están sobre la cordillera, dañando no solamente la cordillera, sino la vida misma de las personas, porque finalmente lo que le quitamos a la vida, pues la vida no lo cobra finalmente. Y se nos olvida que simplemente somos parte de una naturaleza que está interconectada y que cada daño que le hacemos a la naturaleza, pues también es un daño para la humanidad. Como tú lo dices, cada vez que afectamos la naturaleza, afectamos los bosques, afectamos los bofedales, estamos también afectándonos a nosotros en el largo plazo. Cuando nosotros deforestamos los bosques andinos, le estamos quitando la posibilidad a la naturaleza de captar esa agua hacia el subsuelo y que luego aflore a través de los manantes, de los ojos de agua, de los puquios, como se les dice en quechua, en aguas abajo. Le estamos quitando la posibilidad a los pueblos de tener también ese espacio místico que representa para algunos pueblos el bosque, la montaña, la recreación. Pero además, como ahora lo estamos viendo, generamos un cambio en el comportamiento de algunas especies que están tranquilas en el bosque, están tranquilas en los ecosistemas y que empiezan a interactuar con los seres humanos, con los animales que crecen, que cría el ser humano, y empezamos a tener esos conflictos entre la naturaleza y el hombre. Entonces, es un problema que nos afecta no solo en nuestro medio de vida con respecto al agua, con respecto a los riesgos que significa tener un suelo, una quebrada pelada, y que luego con las lluvias se va a llevar el lodo y se van a generar los aluviones o las torrentadas, sino también que vamos a tener una interacción hacia nuestros propios recursos de esta interacción con los animales, con la fauna, que empieza a ver que ya no tiene dónde ir, ya no tiene dónde conseguir comida, ya no tiene dónde regularse, y entonces empieza a afectar a nosotros, a la población. Sí. Uno de esos casos más evidentes es el tema de la ganadería, y creo que todos tenemos el mismo problema. La ganadería extensiva daña el suelo, para empezar. Aparte de eso, tiende a quitar los árboles, es decir, deforesta, porque hay que poner sabanas para que puedan pastar los animales. En ese sentido, la experiencia peruana es complicada porque los Andes en muy buena parte son casi pelados, es decir, hay unos pastos pequeños allí donde rumian esos animales hermosísimos como la alpaca, por ejemplo. Pero cuando metemos ganadería, el tema se vuelve complicadísimo. Sí, definitivamente la ganadería en todo la cordillera andina es uno de los principales factores de la degradación de la tierra, ¿no? Ya sea a través de los sistemas ganaderos semi-extensivos, semi-intensivos que se da en Colombia, en Ecuador, en parte del Perú, como también la ganadería extensiva que se hace sin control y se deja que el ganado pues pastoree por todos lados, y es difícil quitar eso del manejo que tienen los pueblos, porque está acostumbrado y ligado también a algunos ciclos que el poblador andino maneja, ¿no? La época de lluvia, la época cuando ya no hay lluvia, entonces el ganado tiene que subir a las zonas altas donde está el agua, los bofedales, los páramos, para que pueda comer ese pasto pequeño pero verde, bajo este concepto erróneo de que ahí tiene más nutrientes y que come más. Cuando soltamos al ganado, en realidad lo que estamos haciendo es que el ganado sea pues súper atlético, ¿no? Como les bromeo a los campesinos. O sea, porque el ganado recorre la distancia que tiene que ir hasta arriba y luego baja. Entonces, en realidad, pues ese ganado no va a tener mucha grasa o mucha carne para repartir, sino va a ser un ganado pues magro, con poca capacidad de leche, con poca productividad, como dicen los zootecnistas. Mientras que
cuando lo trabajamos de manera semi-intensiva, como usted dice, tenemos que desbrozar, tenemos que introducir pastos y mientras más ganado tenemos que deforestar más para introducir más pastos y se generan pues estos círculos viciosos, ¿no? Entonces tenemos una complejidad importante ahí, es uno de los principales problemas de los ecosistemas andinos y que la sensibilización, la comunicación, el dar alternativas de manejo de las praderas naturales con especies nativas como las llamas, las alpacas, las vicuñas, desde Perú hasta Argentina, porque Argentina tiene la principal población de llamas en Sudamérica, por ejemplo, de Bolivia, de Chile. Manejar trabajos, sistemas mixtos, manejar sistemas agroforestales, silvopastoriles, sobre lo que ya hay para disminuir la deforestación, ¿no? Eso es un reto que los gobiernos, la sociedad civil y la población tenemos que empezar a trabajar. Otro de los daños grandes es la destrucción de los páramos. En el caso de Colombia es patético porque pues se prefiere la minería al páramo, lo cual es una estupidez en el fondo porque es acabar con el agua y muchísimas otras cosas. Creo que el tema páramo en toda América Latina sigue siendo muy atacado, sigue siendo destruido y no logramos entender que el páramo es un regulador impresionante de la vida. Sí, bueno, los ecosistemas que están arriba, en el límite superior de los Andes, como los páramos, los bofedales, las praderas altoandinas, son muy frágiles. Y frágiles porque para crear suelo, para producir suelo, ese suelo negro, con materia orgánica, con aireación, con capacidad para retener agua, ha tomado cientos de años, miles de años, y esa vegetación no es gratuita que creció con una temporada de lluvia, ¿no? Esa población de ecosistemas se ha ido diversificando, adaptando, creando una relación entre especies, entre distintas especies de plantas y de animales que la hacen ecosistemas, que la hacen importantes por sí mismas. La minería definitivamente tiene un impacto impresionante sobre los ecosistemas en la medida del tipo de explotación que hace, ¿no? Para recuperar rápidamente el mineral tienen que remover la tierra, ¿no? Para extraer ese mineral que le importa a todos y que nos permite también, valga también la aclaración, que nos permite tener esta tecnología a base de metales conductores y metales que transmiten de mejor manera la electricidad y toda esta tecnología. Para extraer esos minerales tiene que remover la tierra, tiene que ir a profundidad. Sí. Y es una paradoja que tenemos que entender mucho, porque al remover esa masa de tierra, de cobertura vegetal, estamos removiendo la posibilidad de la captura de agua, la captación de agua, el mantenimiento de ecosistemas naturales que de por sí, como he dicho, tienen años. Sí. Entonces, el problema a solucionar es qué tanto tenemos que depender de una minería, qué tanto debemos de considerar que es una minería responsable ambientalmente o que es capaz de recuperar lo que se ha perdido, qué tanto somos capaces, si no queremos una minería, de plantear alternativas sostenibles que permitan también empezar a tener esos ingresos que nos permitan acceder a los productos
que derivan de la minería. Entonces es un problema complejo que no está en una solución política, sino está en una solución de acuerdo, de interrelación y de responsabilidad de todos, ¿no? Sí. En ese sentido, Francisco, América Latina pues ha tenido una historia muy trágica. Somos uno de los continentes más ricos en riqueza natural impresionante. Tenemos la plata que quieran, el oro que quieran. Ahora tenemos el oro blanco, que es el litio. En el tema de Argentina y Bolivia, pues son riquísimos en litio. Pero en líneas generales ha sido la maldición para América Latina. Hay que recordar toda la historia del Cerro de Potosí y todo lo que ello representa en la historia de nuestro continente, en la historia de nuestros pueblos. Hemos sido saqueados, se ha sacrificado la minería a costa de la vida misma, no solamente de las personas, sino de la naturaleza, y no hemos podido salir de ahí. Ahora tenemos también el tema de la minería clandestina, que en el caso de Colombia es gravísimo porque pues ha acabado con ríos, se está acabando con fuentes hídricas, en fin, todo lo que usted quiera, bosques, lo que quiera. Aparte de eso, pues el tema del narcotráfico, que en el caso nuestro pues está acabando con una cantidad de selvas y bosques andinos que realmente son una maldición. En líneas generales, para nosotros esa riqueza no nos ha representado un mejor vivir para América Latina. Sí, totalmente de acuerdo por estos conceptos que te comento, ¿no? O sea, esa responsabilidad de explotar o de permitir explotar por ambos lados los recursos mineros no ha sido adecuada, ¿no? Y sigue siendo errada en la forma como los discursos se van dando. Nosotros tuvimos un presidente que decía que los cerros produzcan, ¿no? Claramente definiendo una política de apertura hacia una economía basada en la actividad primaria, que es la extractivista. Tenemos un problema en la minería informal, artesanal, ilegal, que también está tomando una dimensión social a partir de algunos discursos, que es prefiero que lo explote el poblador y que gane él a que lo explote una empresa extranjera o a que ese recurso se vaya a otro lado. Es un discurso que también se está dando en Perú, se está dando a nivel de toda la minería informal y que a pesar de que no se sale de la lógica, cuando uno ve el panorama más grande, se da cuenta de que ese pequeño productor está sirviendo para una empresa intermediaria que luego va hacia el mercado grande, ¿no? A través de un lavado de la informalidad hacia la formalidad. Entonces, no es sencillo combatir estos discursos que empiezan a tener peso y que han tenido peso porque en la práctica son reales. Las economías de Sudamérica dependen mucho de actividades grandes que pagan impuestos, que se les ha exigido algunos sistemas de retribución, de compensación y que permiten pues al Estado generar obras y además programas políticamente, llamémoslo así, adecuados para los intereses de los gobiernos. Es una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad de las empresas a través de sus gremios, poder empezar a hablar de una nueva relación. No quiero hablar de contrato social porque ya se ha empezado a hablar de contrato social desde hace muchos años y que no se ha dado en concreto, sino ya hablar de un acuerdo de desarrollo sostenible que nos lleve a todos a cumplir estándares adecuados, ¿no? Tú has dicho un metal que ahora está tomando muchísima importancia como es el litio. Perú también tiene
reservas de litio y de uranio en el sur, justamente en esa franja peruano-boliviana. No quiero exacerbar los discursos, pero es importante tener en cuenta cuál es el modelo que queremos. No hemos salido de la producción primaria, no hemos salido de eso y no hemos dado alternativas como gobiernos ni como Estado, ya incluyendo a la población, de alternativas de desarrollo integrado e integral. Nos falta eso y es un reto que va más allá de discursos de temporada. El problema es el populismo que implica todo esto, ¿no? Porque siempre se ha manejado desde esa visión. Cuando hablamos de estas explotaciones ilegales, en el caso nuestro, pues terminan unas mafias terribles que no les importa absolutamente nada, todo el medio ambiente y mucho menos la vida de las personas, y simplemente pues les interesa su riqueza. Esa visión de mundo, a raíz de esta pandemia, pues nos ha puesto a algunos a reflexionar el tipo de sociedad en la cual vivimos, donde lo único que vale es el dinero por encima de lo que sea y a costa de lo que sea, y estamos viendo pues el daño terrible que hemos ocasionado al medio ambiente y a las personas, porque pues todo esto tiene un rostro, y tiene un rostro de vida, de hombres, mujeres, niños, ancianos que ven sus vidas cada vez más empobrecidas. Esto es El Último Café. Esto es El Último Café. Hay otro aspecto bien interesante de la cordillera de los Andes, que es el turismo. Y el turismo pues se nutre de paisajes, de horizontes, de experiencias, de una gran maravilla de cosas. Claro, ahora está frenado. Muchas personas dicen que una de las fuentes que debería trabajar América Latina debería ser el turismo, pero el turismo tiene unas implicaciones. A veces llegan multinacionales a construir hoteles donde no se deberían de construir, o se hacen una serie de actividades que van acabando con lo que se supone que son parques nacionales y van acabando con todo. El turismo también tiene un costo muy alto, sobre todo en sistemas biodiversos como estos que aparentemente son muy fuertes, pero que en la realidad son bastante frágiles. Sí, definitivamente tenemos que ser claros en algo. Toda actividad económica que se sustenta sobre los recursos naturales va a tener un impacto. Inclusive nosotros, cuando vamos al campo y paseamos y estamos ahí con nuestras parrillas, o llevamos nuestros perros, o llevamos nuestras ollas y nuestros plásticos, al pisar esa plantita
ya exagerando, esa plantita muere y ya no va a ser la misma la que crezca, va a ser otra, que va a ser reemplazada o que va a ser una cría, una yema de. Tenemos que ser conscientes que toda actividad del hombre, desde que el hombre está, impactó sobre la naturaleza. El reto de nuestros pueblos antiguos y el reto de nosotros es seguir viviendo en armonía y que nuestras actividades económicas permitan mantener esa armonía. Desde el programa Bosques Andinos que tenemos nosotros a cargo y que trabajamos en los 7 países con distintas acciones, vemos, por ejemplo, que los bosques, voy a dar este ejemplo, los bosques andinos representan un espacio de recreación, representan un espacio en donde se puede observar aves, se puede observar animales, se puede pasar un momento en familia, reconociendo su importancia, valorando su importancia, y tenemos gente que vive alrededor de los bosques, que vive en los bosques y que puede beneficiarse de las actividades en los bosques. Entonces, cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de cadenas productivas, cuando hablamos de ganadería sostenible, cuando hablamos de actividades de acuicultura en las zonas altas donde hay lagunas o en los ríos que pasan para criar, cuando hablamos de turismo, tenemos que empezar a ver a esta población, a estos pobladores, para que puedan empezar a ser parte de los emprendimientos de iniciativas sostenibles de bajo impacto, como lo llamamos nosotros, en donde seamos muy exigentes en el número de personas que transita por esas rutas turísticas, el número de personas que se van a beneficiar directamente de esa actividad turística, el número de impacto que va a tener esa economía en la economía local. Porque efectivamente ahí hay una diferencia entre lo que significa promover un turismo de gran inversión con un turismo de mediana y pequeña inversión. La dinámica económica local se transforma cuando estamos hablando de actividades que son emprendidas a ese nivel frente a actividades que son emprendidas por grandes inversionistas o grandes empresas de turismo que vienen un día, vienen 2 y no se quedan ahí, se quedan en otro lugar, y entonces la economía solo se va dirigida hacia algunos servicios puntuales, como es la comida en el paso, o el guiado, o el transporte. Entonces, efectivamente, propuestas como las que se vienen promoviendo con las poblaciones locales, con los municipios locales, de experiencias de turismo vivencial, de turismo de naturaleza, de turismo de investigación, son las que más impacto tienen sobre la población, ¿no? Doy un ejemplo del Parque Arvío, por ejemplo, en Medellín, ¿no? Es un bosque natural que ha sido asumido por el municipio para ser conservado a partir de un circuito turístico local que ahora ya va hacia un turismo externo, que la gente lo ve como un turismo externo. O lo que estamos viendo de cómo el Jardín Botánico en Antioquia se convierte en un espacio también, no solo de recreación, sino de interacción de la población con su medio natural, y que luego sirve para explorar plataformas de observatorio de la biodiversidad, como por ejemplo el Observatorio de Bosques de Antioquia, que actualmente nos permite conocer cómo están nuestros bosques, o conocer a dónde ir para ver eso que estamos viendo que es importante. Son experiencias locales que nos permiten acercar primero a nuestra población local, que es la que al fin y al cabo
mientras más conoce, mientras más valora lo que es de ella, más la protege. Uno valora lo que conoce, ¿no? Y hay un ejemplo muy clásico que lo voy a decir y que también en Colombia lo pueden también comparar en algunos casos. Para nosotros, en algunos pueblos, el gato andino, el gato el gato montés, el gato andino, un pequeño felino que hay en los Andes, se come. Y lo comen, sí, y es parte a veces de algunas fiestas costumbristas. En otros lados se come al añaz, al zorrino, al zorrillo, como le llaman en otros lados, sí. Y en las zonas en donde se lo come, se lo cuida, ¿no? Porque es parte de, a pesar de que está amenazado, empieza a haber normas. Pero una persona, por ejemplo, de la ciudad, que ve que ese animal tiene una presión, porque alguna gente lo come y otros ya empiezan a mercantilizar esa necesidad, no lo va a valorar y no le va a importar que ese animal siga siendo consumido. Porque yo no valoro lo que no conozco. Mientras no conozcamos lo que tenemos, no lo vamos a valorar, y la población que está alrededor o que está ajena a esos bosques tampoco lo va a valorar, y eso es lo que nos pasa con nuestros recursos naturales en la zona andina. No los vemos cerca. Francisco, en ese sentido, en nuestra América hay una gran cantidad de organizaciones que están trabajando no solamente para la protección, sino la divulgación, la investigación, el reconocimiento de lo que es la montaña y toda su riqueza. Usted hace parte de una organización que está dedicada a eso, a investigar, profundizar, reconocer, divulgar y proteger la vida en nuestro continente y sobre todo pues en el aspecto de los Andes. Estas organizaciones vienen desde muchos lugares, no solamente latinoamericanas, sino europeas, también preocupados que se pueda mantener la vida en nuestro continente. Sí, efectivamente el programa Bosques Andinos que estamos nosotros implementando junto con otros programas también, viendo que ha habido un vacío en la información, ha ido promoviendo la investigación desde pregrado con un concurso de becas a nivel latinoamericano, en donde más de 22 estudios se han dado, ya sea de pregrado o de posgrado. Se ha hecho un esfuerzo por dinamizar redes de investigación, de investigadores de toda la región, y por ejemplo, se ha promovido una red de bosques andinos que desde su existencia ahora tiene, desde el 2012, ahora tiene un dinamismo y una institucionalidad importante que les permite ahora dialogar, hacer estudios de síntesis comparativos a nivel regional sobre nuestros ecosistemas andinos. También tenemos acciones que promueven el diálogo entre las instituciones de investigación que hay en cada país. Por ejemplo, en Colombia hemos estado dialogando muy de cerca con el Jardín Botánico, con el Instituto Alexander von Humboldt, con el Instituto de Ecosistemas y Meteorología de Agua y Meteorología, el IDEAM, para poder empezar a concertar planes, esquemas de monitoreo de nuestra biodiversidad o del carbono que queremos ahora en este cambio climático. Queremos saber cuánto de carbono estamos capturando o cuánto de carbono está soltándose al ambiente por nuestras actividades. Ese diálogo desde las entidades del Estado y las entidades de la sociedad civil hemos ido promoviendo. En Ecuador con las universidades, en Perú igual con el Instituto Nacional de Glaciares y de Montaña, con la Universidad de Tucumán, con las agencias de cooperación, para poder dinamizar esta investigación. Falta muchísimo, porque uno de los problemas que tienen nuestros países es que no hay fondos constantes para investigar. Los fondos están ligados a un año fiscal y cuando nosotros tenemos que investigar, pues
el comportamiento de un bosque no en un año, sino en 5 años. Sí, claro. O el del agua, ¿no? Para entender el ciclo del bofedal, del páramo, con respecto al ciclo hidrológico, son varios años. Entonces, el diálogo que hacemos también busca que nuestras autoridades entiendan que es necesario conocer más sobre estas dinámicas. Y promovemos eso, promovemos este diálogo. Hemos estado también promoviendo simposios internacionales, eventos internacionales, webinars, que en nuestra página web www.bosquesandinos.org podemos encontrar algunos eventos, algunos que ya se han dado, algunos resúmenes que se dan, y está la información ahí. Pero además, la comunicación, la generación de material que nos permita tener claridad de qué es lo que falta en la región también se ha dado, y tenemos junto con la Iniciativa Andina de Montañas, que es una iniciativa que comulga con todos los ministerios de la región andina, se tiene una agenda regional de investigación en donde se ve pues algunos vacíos para poder investigar y conocer más nuestros Andes y nuestros bosques. Bueno, Francisco, fíjese, queridos oyentes, que hay trabajo por hacer, hay toda una experiencia que vale la pena reconocer, y sobre todo pues una invitación a los chicos universitarios que están en las áreas de la biología. Pues hay un espacio gigantesco donde se puede trabajar y sobre todo construir un mejor continente para todos, un continente que podamos disfrutarlo todos. Una invitación final es para que, si usted tiene el valor y le interesa, pues se puede recorrer el continente en bicicleta. Hay un montonón de experiencias de gente que lo ha hecho, y podría ser un tour muy bonito, no solamente desde el punto de vista atlético, sino también desde el punto de vista fotográfico, de la reseña de todo lo que usted puede descubrir aquí en nuestro continente. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado en el último café. Un saludo muy especial a esa tierra peruana tan entrañable para mí, y una ciudad tan hermosa como es Lima. Muchísimas gracias. Un mensaje a todos los jóvenes, como tú lo has dicho, hay mucho por hacer, y no solamente en la parte biológica, sino también en la parte social y económica, cómo nuestros pueblos se están adaptando, cómo la economía ha impactado sobre la dinámica, cómo podemos proponer medidas económicas, incentivos económicos. Hay un reto inmenso. Los invito también a que puedan recorrer de manera virtual los bosques andinos. Ahí entran a una página que se llama www.andeanforests.org, en donde ustedes van a poder ver en realidad virtual los bosques de Colombia, los bosques de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Perú, y podrán conocer alguito más de esta biodiversidad que tenemos, y se animen tal vez a recorrer con nosotros ya de manera presencial nuestro continente, que es muy cálido y que tiene personas también muy cálidas y muy ávidas de conocerse. Muchas gracias a ti, un saludo para todos. Gracias, Francisco, y un saludo a todos los investigadores de América Latina que buscan generar un mejor continente, más justo por lo menos, y más cuidadoso con el medio ambiente. A todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía, y será en otra ocasión aquí que podamos disfrutar el último café en Uniminuto Radio. Hasta pronto.